Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a comenzar a trabajar la unidad 3 de este año que se llama El quiebre de la democracia y dictadura militar. Particularmente en esta ocasión vamos a trabajar el gobierno de Salvador Allende, cómo llega a la presidencia y cómo termina en las vísperas del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Bueno, acá les dejo todos los objetivos de la unidad. La flechita va a indicar el objetivo que estamos trabajando particularmente en esta semana para que se vayan guiando también porque es importante la línea que nos plantea el Ministerio para trabajar en este aspecto. Bien, y particularmente los temas claves que vamos a trabajar en esta semana es el gobierno de la Unidad Popular, la polarización política y social y la crisis económica y desabastecimiento. Chiquillos, yo les recomiendo que no solamente estén escuchando el material que les preparé, sino que también tengan ahí a mano sus apuntes para ir anotando los conceptos claves, porque hay muchos términos que comienzan a aparecer acá que son propios de este tema, que es de 1970 en adelante. Así que para que no se confundan, para que puedan lograr después temporalizar, ubicarse, asociar el concepto con algún sector político, es necesario que se vayan haciendo ustedes de apuntes. Bien, comenzamos entonces el gobierno de la Unidad Popular, Salvador Allende, entre 1970 y 1973. Primero que todo vamos a definir qué es la Unidad Popular. La Unidad Popular fue una alianza política, un bloque político que reunió a los partidos mayoritariamente de izquierda para hacer fuerza y finalmente darle el apoyo político para que Salvador Allende pudiese ganar en estas elecciones de 1970. Recordemos que en las elecciones anteriores, 1964 y 1964, bueno, y también donde ganó Alessandri y Frei Montalva, Salvador Allende también se postuló, pero perdió, ¿ya? Por lo tanto, la Unidad Popular fue aquel bloque que le permitió pasar a la victoria en las elecciones de 1970. Bien, las elecciones entonces de este año de 1970 estuvo caracterizada por una fuerte agitación y polarización política. Este concepto también es clave, lo vamos a repetir muchas veces, polarización política. La polarización tiene que ver cuando frente a diferencias muy profundas, la sociedad o la política se dividen en dos grandes esferas. Como nosotros lo estudiamos durante la Guerra Fría también fue un periodo de mucha polarización, estaban dividido el mundo entre los que apoyaban y se alineaban con Estados Unidos o la Unión Soviética. En el caso de Chile también se dio una polarización dado por el apoyo a Salvador Allende o el rechazo a Salvador Allende. Y esta polarización política trajo a su vez agitación, es decir, muchas manifestaciones, muchas organizaciones de grupos que trabajaban un tanto en la clandestinidad o con recursos de la violencia, y se visualizó muy claramente la diferencia entre la derecha y la izquierda. Bueno, acá hay unas fuentes para que ustedes las puedan leer, donde se plantea la base programática de la candidatura de Salvador Allende. Bien, este periodo también estuvo marcado o esta polarización estuvo marcada por manifestaciones extremas, ¿ya? Arriba ustedes tienen el MIR, ¿bien? Que el MIR significa el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, donde obviamente apoyaba a Salvador Allende, pero utilizando mecanismos violentos y antidemocráticos para prestarles ese apoyo, ¿ya? Generalmente a través del rechazo a la extrema derecha, que también tenía una agrupación armada y de carácter violento que se llamó Patria y Libertad, de carácter nacionalista también. Entonces, ya en la década del 70, cuando estaba comenzando la década del 70, sin siquiera todavía Salvador Allende ser presidente, hay un alto grado de violencia política y de polarización que comienza a dividir a los chilenos.
En las elecciones presidenciales de 1970 se postula Jorge Alessandri Rodríguez, ustedes ya lo conocen, había sido ya presidente y obtiene 34,9%. En la otra posición, bueno, Jorge Alessandri Rodríguez, recordemos que representaba a la derecha, ¿ya? Como representante del Partido Nacional. En el medio tenemos a Radomiro Tomic, también uno de los grandes fundadores del Partido Demócrata Cristiano, mano derecha de Eduardo Frei Montalva, y obtiene en estas elecciones el 27,8%, y obviamente tenemos a Salvador Allende Gossen, que médico y senador socialista, que obtiene el 36,3%. Bueno, la diferencia fue la diferencia que obtuvo Salvador Allende con Jorge Alessandri particularmente fue mínima, mínima, ¿ya? Y eso obligó al Congreso en pleno a pronunciarse y ratificar la mayoría simple, como se hacía tradicionalmente en esa época. Hoy día eso ya es inviable, o sea, que un candidato gane con tan estrecha diferencia ya no corresponde, no lo aplica la Constitución. Por eso nace el concepto, hoy día existe el de la segunda vuelta. O sea, debiese haber sido que Salvador Allende y Jorge Alessandri hubiesen pasado una segunda vuelta y los chilenos votasen por uno y por el otro para que se visualizara una mayoría más notoria. Pero en este periodo no existía esa figura de segunda vuelta, por lo tanto, el Congreso en pleno se pronunció y ratificó en mayoría simple la victoria de Salvador Allende. Ante esto, la democracia cristiana, con Radomiro Tomic, Eduardo Frei y otros más, exigió a Salvador Allende que firmara un estatuto que se llama el Estatuto de Garantías Constitucionales. Este documento hacía que Salvador Allende se comprometía a respetar la institucionalidad vigente. Estatuto que, dicho sea de paso, nunca se le había hecho firmar a ningún otro presidente antes, ¿ya? Y la democracia cristiana insistió en que Salvador Allende lo firmara para, entre comillas, garantizar el respeto a la democracia y a la Constitución. De esta manera, entonces, se inició una experiencia política muy distinta. Veía el mundo que un presidente socialista llegaba a través de la vía democrática a la presidencia, ya no a través de la vía de la revolución. Por lo tanto, a esto se le llamó la vía chilena al socialismo. A pesar de esta victoria democrática, ¿cierto? Un tanto cuestionada por un partido político, un tanto ahí friccionada también por el Congreso, igualmente se comienzan a endurecer los discursos políticos, programáticos e ideológicos que ya en esa época existía, principalmente entre la izquierda y la derecha. Bueno, ¿qué es lo que planteaba cada gobierno o cada propuesta de gobierno? El de Alessandri, como programa de gobierno, sostenía el discurso de la necesidad del imperio de la ley y el orden del país. Tenemos que tener en cuenta que bajo el gobierno de Eduardo Frei, se comienza a dar esta polarización, por lo tanto, Chile ya tiene una agitación social importante. Por lo tanto, el mensaje de Alessandri era el orden. Radomiro Tomic, como sucesor, entre comillas, de Eduardo Frei, tenía como campaña el programa de movilizar los sectores populares, ¿ya? Y su proyecto comprometía la revolución nacional, popular y democrática, ¿ya? Mucho más tendiente a las reformas estructurales que había hecho Eduardo Frei, ¿se acuerdan? El de la reforma agraria, promoción popular, la chilenización del cobre. Entonces, todo eso, supuestamente Radomiro Tomic lo iba a perpetuar. Mientras que Salvador Allende prometía un gobierno democrático que tenía como objetivo la transición al socialismo por la vía constitucional. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta que económicamente Chile era un país capitalista, por lo tanto la transición al socialismo es
un gran cambio estructural, no es ya hacer una reforma agraria o una modificación a la administración de los minerales en Chile, sino que es cambiar toda la estructura y sistema económico de sol a sombra. Bien, entonces, acá, como les decía recién, Salvador Allende gana con un 36,2%. Todo esto teñido por un intenso clima de tensión, donde se da justamente el asesinato del comandante en jefe del ejército de Chile, René Schneider, a manos de una facción ultraderechista que buscó crear un clima de inestabilidad. René Schneider era y se inclinaba hacia Salvador Allende, por lo tanto, esta figura era controversial para la derecha o la extrema derecha, de ahí el asesinato. También las acciones del MIR y de Patria y Libertad, entre ellas atacándose de manera clandestina, también generaban un clima de tensión. Y las acusaciones de chantaje que la Unidad Popular se le refirió a la democracia cristiana respecto a las condiciones que le había hecho firmar este partido político al presidente electo, condicionando, ¿cierto?, la victoria de Salvador Allende en función de este Estatuto de Garantías Constitucionales, fue también otro gran elemento de tensión, ya que tenemos que pensar que la Unidad Popular integraba a muchos partidos políticos, entre ellos miembros del Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista, por supuesto, y la Democracia Cristiana era un solo partido. Entonces ahí había, pero uno solo, pero muy fuerte. Por lo tanto, ahí había un gallito, como se podría decir, de fuerza entre ambos. Bueno, finalmente triunfa la Unidad Popular, triunfa el proyecto de Salvador Allende. Ahí yo les dejo las portadas de el diario El Mercurio y el diario El Clarín chileno, que muestra la victoria de Salvador Allende después de las elecciones. El 5 entonces de septiembre de 1973 se produjo un hecho histórico, perdón, ahí está equivocado, es de 1970. Se produjo un hecho histórico, como les decía recién, la vía chilena del socialismo había triunfado, Salvador Allende gana con una diferencia de 40.000 votos, eso hoy día es nada, no es nada en términos de votos, y llega un socialista al poder. Bueno, en esta vía chilena del socialismo, el eslogan que el mismo Salvador Allende le denomina a su proyecto político o a su victoria es el gobierno con sabor a empanada y vino tinto. Bien, ¿cuáles van a ser las principales reformas del gobierno de Allende? Ahí tenemos 4, son muy sintéticas, son muchas más, pero nos vamos a concentrar específicamente en ellas, ¿ya? Bueno, tenemos en primer lugar la creación de un área de propiedad social. Esto significaba que se traspasaba las industrias estratégicas a la administración del Estado. Principalmente se buscaba que la economía chilena, que tenía claros índices de subdesarrollo en esa época, y tenía una desigual estructura en la distribución de los ingresos, pasase a ser administrada por el Estado para que ésta pudiese redistribuir tanto las ganancias como también organizar la producción a fin de que mejorara la calidad de la economía y fuese en directo beneficio para todos los chilenos. Bien, también con este traspaso de las industrias estratégicas al Estado, se buscaba controlar la producción, comercializar bienes a precios regulados, no a precios de competencias capitalistas, determinar las prioridades en la producción y en el uso de las materias primas, optimizar el empleo. Bien, por lo tanto, era una estrategia de gran fuerza la creación de un área de propiedad estatal. Vámonos con el siguiente, la nacionalización del cobre, industrias y empresas. Bueno,
La nacionalización del cobre ya es un tema que lo habíamos deslizado las semanas pasadas, que el primer intento lo hizo Eduardo Frei con la chilenización del cobre. No obstante, Salvador Allende profundizó esta reforma y nacionalizó el cobre. Eso quiere decir que el cobre pasaba a ser una de administración 100% del Estado chileno. Como ahí se puede observar en la imagen que está bajito, Chile se pone los pantalones largos. Todas esas tres imágenes son propaganda de los programas y de los proyectos sociales y económicos que se implementaron durante el gobierno de Salvador Allende. Bien, bueno, este proyecto de la nacionalización fue aprobado por unanimidad por parte de todos los parlamentarios y establecía que el único propietario de las minas de Chile era el Estado chileno y anulaba todos los contratos con las empresas extranjeras. El conflicto vino cuando se empezó a hablar de la compensación o las indemnizaciones a las empresas extranjeras que explotaban el cobre, a lo cual se respondió que por décadas habían rentabilizado mucho dinero estas empresas privadas. Con suerte habían declarado, o sea, habían pagado los impuestos, muchas de ellas no habían declarado los impuestos a juicio del gobierno y por lo tanto todo ese dinero recaudado por tanto tiempo compensaba la indemnización que ahora se le hacía. Por lo tanto, la administración del cobre pasaba a la Corporación del Cobre, Codelco, que hasta el día de hoy existe, lo que fue uno de los grandes cambios en la economía nacional de esa época, hasta el día de hoy. Bien, también se nacionalizaron las industrias, que tiene que ver con el punto primero, y las empresas. Pasamos a la reforma agraria. Bueno, la reforma agraria ustedes saben que no es algo propio de Salvador Allende, ya venía con Alessandri y ya venía con Frei, se profundiza con Salvador Allende y en esta profundización se buscaron los mecanismos para transformar la estructura de la propiedad de la tierra. ¿Ya? Y para ellos se implementó la expropiación de predios agrícolas, o sea, de terrenos. Esta expropiación implicaba que a los dueños de esas tierras se les quitaba esa propiedad y se les entregaba a muchos campesinos que entre ellos se estaban haciendo tomas de terreno. Entonces, para evitar eso, se les entregaba esta tierra, ¿ya? Esta nueva reforma agraria que hizo Salvador Allende incentivó la tenencia colectiva y estatal de la tierra, ¿ya? Y eso quiere decir que se basaba en la propiedad social, o sea, es decir, que la propiedad privada pasaba a un segundo plano y la propiedad social era la que se validaba o se buscaba con mayor fuerza. Bien, lamentablemente en la reforma agraria, claro, tuvo en su primer impacto un gran efecto, muy positivo, porque finalmente los campesinos podían acceder a sus tierras, pero lentamente los campesinos dejaron un poco de lado el trabajo de la tierra y obviamente la productividad bajó, generando un coletazo económico importante a la larga en este periodo de Salvador Allende. Y por último, ahí tenemos, no es el único, pero es uno de los que vamos a hablar acá, el proyecto ENU, que es el proyecto de la Escuela Nacional Unificada. Esta fue uno de los grandes programas educacionales de Allende, generó mucha controversia porque está orientada a gestionar la educación básica y media con la finalidad de hacerla más democrática y funcional, pero fue cuestionada porque establecía o atentaba, de acuerdo a la oposición, a la libertad de enseñanza, porque se planteaba que la ENU buscaba adoctrinar a los estudiantes. Bien, ¿cómo o cuáles eran los argumentos? Bueno, porque se utilizaban literatura o lecturas complementarias como las que ustedes leen ahora, pero de un carácter más bien marxista. La interpretación histórica, sobre todo la asignatura de historia, era bastante sesgada respecto a la izquierda, por lo tanto eso hizo que
se cuestionara un poco la libertad de enseñanza. Pasamos al punto número 2, la polarización política y social, un clima de gran tensión. Bueno, ¿cómo se manifestó esta polarización? Tenemos a la izquierda y tenemos a la derecha, claramente. En la izquierda, esta polarización se comienza a traducir en los cordones industriales. Estoy acá. También es un concepto que se utiliza en este periodo, donde principalmente a base de la organización de los mismos trabajadores buscaban acelerar las reformas que Salvador Allende planteaba. A través de marchas, toma de las empresas, lo que, claro, al principio al tomarse las empresas generaba como una gran satisfacción, pero esas empresas paraban, no funcionaban. Las personas que se tomaban las empresas no les hacían trabajar, por lo tanto, nuevamente otro eje productivo en Chile comenzaba a ralentizarse, a disminuir, y eso iba poco a poco como una especie de goteo, provocando una desaceleración económica. Habían acciones armadas también de grupos de ultraizquierda, como las que están acá, el MIR, el MAPU, el Movimiento de Acción Popular Unitaria, el BOP, la Vanguardia Organizada Popular, o la Izquierda Cristiana, que fueron muy, muy agresivos y muy violentos, lo que generaba una mayor polarización. ¿Cómo se conformaban estos movimientos paramilitares? Principalmente estaban constituidos por jóvenes que estaban motivados por este como florecimiento de movimientos como de carácter guerrillero, muy inspirado en la Revolución Cubana, armados, muchos de ellos las armas suministradas por la Unión Soviética, por lo mismo a Cuba, que buscaba desarticular a la oposición. La derecha, que era la oposición al gobierno de Allende, también usó medidas no institucionales como el famoso, muy famoso e histórico paro de camioneros en 1972, que detuvo a Chile, ¿ya? Y ese paro tuvo muchas consecuencias porque desabasteció finalmente el mercado nacional. Y los famosos cacerolazos, que es algo que nosotros hemos estado viendo últimamente desde el año pasado, pero ya en esta época se utilizaban como una forma de manifestación. Claro que de la derecha contra la izquierda. También existían grupos de carácter armados, clandestinos, que era Patria y Libertad, un frente ultranacionalista de 1971, que hacían sabotaje a las instalaciones públicas, dinamitaciones, etc. Bien, ¿qué hizo Allende por disminuir esta polarización? Bueno, como una de las medidas donde buscaba generar puentes, fue integrar al gabinete ministerial a miembros de las Fuerzas Armadas. En 1972 a 1973 incorpora a Carlos Prats como ministro del Interior de su gobierno, pero la oposición no se va a conformar con esta medida y entre el Partido Nacional y el Partido de la Democracia Cristiana, ahí está el PN más la DC, crearon la Confederación de la Democracia o CODE. Esta coalición buscaba aglutinar, juntar a toda la oposición de la Unidad Popular o toda la oposición de Allende para movilizarla, hacer protestas callejeras e ir debilitando lentamente al gobierno de Salvador Allende. Por lo tanto, podemos ver que desde que llega Salvador Allende no va a haber chance mucho para que gobierne con relativa tranquilidad. Punto 3, la crisis económica y desabastecimiento en Chile, el plan Buscovich. Bien, Pedro Buscovich fue el ministro de Economía de Salvador Allende, el cual tuvo la gran tarea, muy difícil por lo demás, de traspasar en muy poco tiempo un país a una economía capitalista a una economía socialista. Es como si en un mismo país pasaran de un modelo alineado de Estados Unidos a un modelo alineado con la Unión Soviética, haciendo un ejemplo extremo, por supuesto, ¿ya? En cuanto a la economía, pasar de una de libre mercado a una de planificación centralizada. Esos serían los conceptos adecuados.
Bien, ¿por qué Pedro Buscovich, ministro de Economía, obviamente encomendado por el presidente Allende, buscaba este traspaso? Bueno, existían muchos monopolios de producción que por muchos años habían controlado el mercado chileno. Había una economía tremendamente dependiente del extranjero, por lo tanto la exportación era inevitable, la importación era necesaria y muchas de las empresas o administraciones productivas que habían en Chile eran extranjeras, como la minería, por ejemplo. Y había una desigual distribución de la riqueza, que ya lo veíamos en las semanas pasadas, donde el 10% más pobre de la población recibía el 1,5% de los ingresos del país, mientras que el 10% más rico de Chile concentraba el 40,2% de la riqueza nacional. Ya, por lo tanto, una desigualdad brutal. ¿Cómo el plan Buscovich buscaba hacer esta transición de la economía capitalista hacia la socialista? Bueno, estatizando, este es otro conceptazo de este tema, porque a ustedes apenas le hablen de Salvador Allende en el plano económico, inmediatamente tienen que pensar en el concepto de la estatización. ¿Qué significa estatización? Que todas las propiedades privadas pasan a ser propiedad del Estado. Esta estatización se dio en las áreas claves, la nacionalización del cobre, como lo veíamos, la reforma agraria con la propiedad de la tierra, se congelaron los precios de los productos, se aumentaron los salarios y se estatizó la banca también, o sea, los bancos. Este plan fue exitoso hasta 1972 y vamos a ver por qué comienza a entrar en crisis. Todas las medidas que planteó Plan Buscovich implicaron un gran endeudamiento del Estado. Y el aumento del salario ya es un gasto importante, el gasto público, mantener la educación gratuita en Chile, la salud gratuita en Chile, porque Salvador Allende así lo estableció, las viviendas, y sumado a la poca producción que estaba empezando a haber, empezó a generar un gran endeudamiento por parte del Estado chileno. Comienza a aumentar la inflación de manera considerable y justamente coincide esta época con la disminución del valor internacional del cobre, que era la gran entrada económica que tenía Chile. Esto empezó a generar el famoso desabastecimiento de insumos básicos y aparecieron estas colas o filas largas para poder acceder a bienes donde ustedes ahí le pueden preguntar a su familia, se les entregaban ciertas fichas o ciertas colillas a la familia para que en una semana pudiesen ir a cobrar aceite, azúcar, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de arroz, ya, pero estas colas eran muy larga, las personas se tenían que levantar muy temprano para empezar a hacer esta fila y como había desabastecimiento, no todos lograban obtener estos insumos básicos. Por lo tanto, comenzó a operar el mercado negro, famoso mercado negro, que implicaba la comercialización de estos productos a un alto precio. Como medida para paliar este desabastecimiento y mercado negro, nacen las JAP, las Juntas de Abastecimiento y Precio, que eran organizaciones vecinales destinadas a regularizar la distribución comercial de los productos de primera necesidad para así controlar el acaparamiento y el mercado negro. Porque lamentablemente mucha gente comenzó a acaparar productos desabasteciendo al resto. Lamentablemente, a pesar de estas medidas, la intervención de la oposición se hizo cada vez más fuerte, tomando medidas económicas con tal de seguir debilitando el gobierno de Salvador Allende. Y además se suma esto que va a ser ya como el golpe final, el boicot internacional de Estados Unidos contra Chile, ¿ya? Esto afectó de manera tremenda la inversión extranjera y el acceso a préstamos a la banca internacional, que podría haber sido el salvavidas que podía haber accedido Chile con préstamos internacionales, pero la mayoría de los países que Chile podía acceder a
un préstamo se le negaba porque era un país socialista. Cuando Chile le pidió ayuda a la Unión Soviética también se le negó, no hubo ayuda por esa parte porque la Unión Soviética también estaba pasando por una crisis económica importante. Más encima, la poca y nada gente que tenía dinero en esta, bueno, había gente en verdad que tenía dinero, muchos ahorros e inversiones comenzaron a trasladarlas al extranjero, por lo tanto comenzó a haber menos circulantes en el mercado. Lo que se tradujo en este gráfico que ustedes lo pueden observar, que al inicio del gobierno de Salvador Allende en 1970 la inflación alcanzaba el 36,10%, llegando hacia 1973 a un 600,6%. O sea, la inflación fue inmensa, inmensa. Y acá, bueno, ya para finalizar, algunas imágenes de diarios y fotografías de la época respecto a como ya crisis económicas que empañó y fue uno de los últimos tertores del gobierno de Salvador Allende, donde en el diario se avisaba que no había leche, ya no hay té, ya no hay aceite, y esa fue como la política también del miedo que empezó a la oposición a incentivar a la población a irse en contra también del gobierno de Salvador Allende. Incuestionable el tema de las filas, ¿ya? Donde las personas tenían que madrugar para poder hacer estas filas y poder abastecerse un poco. Y con esta imagen yo ya termino para darles el pase a la semana siguiente. En el puro tufo, Zafir Allende fue una de las portadas del diario de 1973, donde claramente se siente el fin de este gobierno, que va a tener un fin bastante abrupto, violento, como todos ya sabemos, pero vamos a profundizar la próxima semana. Bien, eso es, chiquillos, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, por favor avisar, revisen los videos complementarios también que les voy a dejar. Nos vemos en la conexión. Adiós.